Bienvenidos a la Red Cuenta. ¿En qué teoría conspirativa crees secretamente? Historia 1. La verdad detrás de los virus de computadora en los 2000. Siempre he creído que muchas teorías conspirativas tienen más de verdad de lo que pensamos. Una en la que confío totalmente es la de que muchos virus de computadora en los 2000 se fueron creados por las mismas empresas que vendían antivirus. Suena increíble, pero yo lo viví de cerca. Trabajé en tecnología en esa época y era perturbador ver cómo todos los programas antivirus fallaban en detectar virus que claramente estaban afectando las computadoras. Recuerdo un caso en particular. Un día un cliente llegó con su computadora completamente bloqueada. Todos los antivirus mostraban que estaba limpia, pero había un virus que sobreescribía archivos y se replicaba cada vez que intentábamos borrarlo. Mientras lo revisábamos, uno de mis colegas comentó en broma que parecía que alguien estaba jugando con nosotros para mantenernos ocupados. Al investigar más a fondo, descubrimos que el virus tenía firmas y patrones que eran increíblemente similares a otros que, casualmente, los mismos antivirus no habían detectado antes. Nos dimos cuenta de que no era coincidencia, estos programas fallaban de manera casi sistemática en cosas muy obvias. Lo más inquietante es que algunas de esas compañías parecían beneficiarse de su propia creación. Básicamente, creaban el problema para luego vender la solución y nadie se daba cuenta. Durante meses, trabajé con colegas que habían notado patrones similares, virus que aparecían justo después de actualizaciones de antivirus, archivos que desaparecían misteriosamente y luego reaparecían después de instalar la protección de la misma compañía. Incluso llegamos a documentar varios de esos virus y enviamos reportes a las empresas de antivirus explicando cómo eliminarlos. Estoy registrado como la persona que descubrió varios de ellos, y mis colegas también tenían historias similares. Hoy casi no vemos virus como antes. Muchos de los desarrolladores probablemente se dedicaron a otros negocios más lucrativos, como hackear videojuegos o estafas en línea. O eso creo. Historia 2. Creo que no eran los aliens los que atacaban al ganado. Siempre he creído que algunas teorías conspirativas sí tienen un trasfondo real, y una de las que más me impacta es la de los ataques deliberados al ganado. No creo que sean extraterrestres, aunque muchos lo piensen. La mayoría tiene causas naturales raras, pero algunas claramente fueron experimentos del gobierno o fraudes planeados. Vivir un año en una granja lechera me enseñó que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que cualquiera imagina. Por ejemplo, vi cómo algunas vacas enfermas eran dejadas a vagar de noche, con la esperanza de que coyotes u osos las desvivieran, y así los granjeros podían cobrar el seguro. En otra granja, un vecino echó sustancias a un estanque pequeño para enfermar a algunas vacas, pero terminó haciendo daño sin querer a otros animales salvajes. Control animal, pesca y caza tuvieron que intervenir, pero nunca apareció en ninguna noticia. Era como si todo esto se resolviera en silencio, y cualquiera que preguntara demasiado simplemente se encontraba con evasivas. Lo más inquietante es que estas situaciones variaban según la zona y el tiempo. Entre la crisis agrícola y la sequía de los años 70, criar ganado se volvió más caro de lo que valía. Algunos granjeros aprovechaban para manipular situaciones y cobrar seguros, mientras otros conflictos locales, peleas por agua, derechos de pastoreo o incluso intimidación de milicias, sumaban misterio al fenómeno. Para la mayoría de la gente, esto era demasiado incómodo de aceptar, así que dejaron que los teóricos de los extraterrestres inventaran historias, que aún nos tragamos. Historia 3. Creo que la luna es falsa. Sé que muchos van a pensar que estoy completamente loco, pero siempre he creído que la luna no es un satélite natural, sino que fue construida y puesta ahí. No es algo que diga a la ligera, pero hay demasiadas cosas extrañas que no encajan con la versión oficial. Para empezar, la Luna tiene un tamaño y una distancia perfectos para que desde la Tierra se vean eclipses solares y lunares exactos. Eso por sí solo parece increíblemente conveniente, casi como si alguien hubiera planeado el diseño. Además, su composición y estructura interna son mucho más uniformes de lo que sería normal para un cuerpo celeste formado de manera natural. Algunos científicos han admitido que ciertas anomalías en la densidad y el campo magnético no se explican fácilmente con teorías convencionales. Otra cosa que me hace creer en esto son los secretos que rodean las misiones Apolo. Algunos argumentan que sombras extrañas en las fotos,
La forma en que ondea la bandera estadounidense o la aparente falta de estrellas en el cielo lunar prueban que las imágenes fueron filmadas en un estudio. Hay quienes incluso creen que los gobiernos contrataron a alguien para crear escenarios y grabar todo, y que nosotros nunca vimos realmente la superficie lunar. Yo no digo que todo sea falso, pero estas inconsistencias son suficientes para que cuestione la versión oficial. Yo creo que esto no tiene que ver con extraterrestres necesariamente. Podría ser tecnología muy antigua, de una civilización pasada en la Tierra, o incluso un proyecto secreto de gobiernos antiguos que aún hoy influye en nosotros. Esta teoría me hace cuestionar muchas otras cosas, porque si algo tan grande y visible puede estar ocultando secretos, ¿qué más podría estar pasando a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta? Historia 4. Creo en los reptilianos. A estas alturas no me sorprendería que un portal se abriera y empezara a salir un ejército pandimensional de reptilianos. Sí, sé que suena increíble, pero siempre he creído en la teoría conspirativa de los reptilianos controlando la humanidad desde las sombras. No es solo una fantasía, hay patrones extraños que coinciden con lo que esta teoría predice. Según esta teoría, ciertos gobiernos, líderes mundiales e incluso figuras poderosas no son humanos comunes, sino seres reptilianos disfrazados, manipulando decisiones importantes para mantenernos bajo control. Yo no lo afirmo sin razones. Durante años he seguido eventos que parecen demasiado coordinados, como si hubiera un plan detrás de cada crisis, cada guerra o cada movimiento financiero global. Las coincidencias empiezan a parecer imposibles. Mi creencia se reforzó hace unos años cuando trabajaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Una noche, mientras revisaba archivos en una oficina vacía, noté a alguien parado al final del pasillo, completamente inmóvil. Su postura, su mirada y la forma en que la luz se reflejaba en su rostro me dio una sensación extraña, casi antinatural. Cuando me acerqué, desapareció en un instante, como si hubiera doblado la realidad misma. Desde ese momento empecé a mirar con otros ojos ciertos comportamientos de personas en posiciones de poder, y no podía quitarme la sensación de que algunos no eran exactamente humanos. Además, hay registros históricos y mitologías antiguas que hablan de seres reptilianos o dragones que gobernaban civilizaciones secretamente. Para quienes seguimos esta teoría, no se trata de extraterrestres que llegaron ayer, se trata de una especie de élite que siempre ha estado entre nosotros, invisibles pero activos. Incluso algunos creen que ciertos experimentos científicos o tecnológicos actuales buscan abrir portales a otras dimensiones donde estos seres existen en su forma real. No digo que esto vaya a pasar mañana, pero cada vez que veo decisiones inexplicables de los líderes mundiales o patrones de control social que se repiten, no puedo evitar pensar que podría haber algo más grande detrás. Un ejército pandimensional de reptilianos suena a ciencia ficción, sí, pero si consideramos lo que ya sabemos de los secretos y conspiraciones que ocurren sin que nos enteremos, deja de sonar tan imposible. Historia 5. El porqué del nombre de la película de Frozen. Sé que suena raro, pero siempre he creído en la teoría de que Disney nombró a su película Frozen intencionalmente para ocultar información sobre Walt Disney congelado. Sí, sé que parece una locura, pero cuando empiezas a mirar los detalles, todo comienza a tener sentido. Hace unos años estaba investigando curiosidades sobre Walt Disney y me encontré con decenas de rumores sobre cómo su cuerpo fue preservado criogénicamente. La información oficial siempre lo niega, pero hay documentos, fotos y testimonios que hacen que algunas partes no encajen. Lo curioso fue que, cuando intenté buscar información en línea, la mayoría de los resultados aparecían sobre la película de Disney, no sobre Walt Disney en sí. Esto me hizo pensar que alguien decidió manipular el algoritmo de búsqueda de Google usando la película como una manera de enterrar información incómoda. No es solo casualidad, el nombre Frozen es demasiado literal, demasiado conveniente para distraer y desviar la atención. Incluso algunos empleados de la industria de entretenimiento comentaron en foros internos que el lanzamiento de la película estaba planeado estratégicamente para coincidir con un aumento en la curiosidad sobre Walt Disney y su supuesta criogenización. Yo empecé a seguir esta pista y descubrí patrones extraños. Cada vez que buscaba documentos antiguos sobre Disney, los resultados estaban saturados con referencias a Frozen, desde merchandising hasta reseñas de la película. Era como si alguien hubiera querido enterrar información histórica con algo tan popular que nadie pudiera escapar de él. Desde entonces, cada vez que veo la película,
No puedo evitar sentir que detrás de su nombre hay un propósito mucho más grande. Historia 6. Menos del 1% nos controla. Siempre he creído que existe un 1% del 1% que realmente controla el mundo, y que muchas de las decisiones o escenarios que vivimos no son accidentes ni consecuencias naturales, sino experimentos de ellos para ver cómo reaccionamos. Lo más inquietante es que no hablo solo de política o economía, sino de la manera en que estos grupos parecen tener la capacidad de mover piezas a nivel global. Basta con ver las cifras. Si revisas la lista de Forbes 500, notarás que las fortunas de los más ricos comenzaron a crecer de forma exponencial a partir de 2020, justo cuando la pandemia paralizó al mundo. Mientras millones de personas luchaban para mantener un trabajo o pagar la renta, ellos casi triplicaron su riqueza en apenas 3 años. Yo lo viví en carne propia. En 2021, mi pequeño negocio se vino abajo. Meses antes, había cerrado contratos con proveedores internacionales, pero de repente, de la noche a la mañana, todo se suspendió por problemas de logística global. Lo curioso es que, al mismo tiempo, grandes corporaciones en mi mismo sector no solo siguieron operando, sino que absorbieron clientes y contratos que antes estaban repartidos entre varios pequeños negocios como el mío. Sentí que todo estaba diseñado para que las empresas gigantes se fortalecieran y los demás desapareciéramos. Este tipo de cosas no pasan por casualidad. Al observar el patrón, parece como si el 1% del 1% hubiera decidido usar la pandemia como un tablero de ajedrez, moviendo piezas para concentrar aún más poder y riqueza en sus manos. Algunos creen que se trata de una estrategia de décadas, donde cada crisis, cada recesión y cada conflicto internacional es en realidad un experimento social, para medir el control que tienen sobre nuestras vidas. Historia 7. Hay ciudades falsas, construidas para experimentos humanos secretos. Siempre me ha obsesionado una teoría conspirativa que, si es cierta, es de lo más inquietante que existe, la teoría de que hay ciudades falsas, construidas para experimentos humanos secretos. No hablo de decorados de películas, sino de pueblos enteros diseñados para observar cómo reaccionamos en ciertas situaciones, sin que lo sepamos. La teoría dice que algunas agencias gubernamentales y corporaciones crean estos lugares apartados, llenos de actores y escenarios cuidadosamente controlados, para estudiar comportamientos humanos extremos, paranoia, miedo, aislamiento, incluso cómo reaccionaríamos ante eventos apocalípticos. La parte más aterradora es que no siempre se informa a las personas que están dentro, algunos viven ahí toda su vida sin saber que forman parte de un experimento. Yo nunca me lo tomé muy en serio, hasta que me pasó algo raro viajando por carretera en el norte del país. Me detuve en un pueblo pequeño para cargar gasolina, y todo se sentía mal. Las calles estaban impecablemente limpias, demasiado limpias. No había basura, ni anuncios viejos, ni marcas de desgaste en las paredes. Los pocos habitantes que vi parecían comportarse de forma mecánica, como si supieran que estaban siendo observados. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró fijamente y me dijo en voz baja, «Tú no deberías estar aquí». No había señal de teléfono ni internet. Me costó horas encontrar la salida correcta, y mientras conducía fuera del pueblo, noté que un par de camionetas negras estaban estacionadas en la carretera, como si vigilaran quién entraba y salía. Desde entonces, me pregunto si ese lugar era uno de esos experimentos de los que habla la teoría, y si las personas dentro sabían que estaban atrapadas en una realidad fabricada. Lo peor de todo es que, según esta conspiración, algunos de esos pueblos no son solo para observar, sino para probar hasta dónde se puede manipular la mente humana antes de romperla por completo. Historia 8. El gran colisionador de hadrones nos movió a un universo paralelo. Desde hace años estoy convencida de una teoría que, si es cierta, lo explicaría todo. El gran colisionador de hadrones, cuando se encendió por primera vez, nos movió a un universo paralelo. Y no hablo de viajes en el tiempo ni ciencia ficción, hablo de algo que ya pasó y que la mayoría no notó. La idea es simple, al colisionar partículas a velocidades extremas, el colisionador de hadrones podría haber creado una pequeña brecha entre realidades. En ese momento, nuestra conciencia colectiva habría saltado a una línea temporal muy parecida a la original, pero no idéntica. Esto explicaría tantos efectos Mandela que han aparecido desde entonces, logotipos que siempre fueron diferentes, frases icónicas de películas que ahora suenan mal,
países que parecen tener fronteras distintas, e incluso personas que recuerdan muertes de celebridades que, oficialmente, nunca ocurrieron. Yo lo empecé a notar en cosas pequeñas. Recuerdo perfectamente que el personaje de Monopoly tenía un monóculo. Hoy, oficialmente, nunca lo tuvo. Recuerdo la frase de Star Wars como Luke, yo soy tu padre, pero ahora dicen que siempre fue no, yo soy tu padre. Pequeños detalles, pero demasiados para ser simples errores de memoria. Lo que me convenció del todo fue algo personal. Tenía una foto de mi familia tomada en un viaje en 2009. Esa imagen estuvo en un marco durante años. Un día, la miré y juraría que la camisa que llevaba mi hermano tenía un logo distinto. Pensé que era mi imaginación, hasta que encontré una copia digital de la misma foto en un disco viejo, y el logo era efectivamente otro. Nadie lo había editado, nadie podía explicarlo. Según esta teoría, los científicos no lo admiten porque hacerlo sería aceptar que rompieron algo fundamental en la realidad. Y si lo piensas, desde ese primer encendido en 2008, el mundo ha sentido una acumulación extraña de caos y eventos improbables, como si algo estuviera fuera de lugar. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.